Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales, que la Academia Argentina de Derecho Procesal brinda por internet como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado nuestro invitado de hoy, el magíster en Derecho Procesal Justo Ramos Arrúa, que nos está acompañando y que es juez de lo civil, juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de una ciudad cercana a Asunción, a 50 kilómetros de Asunción, se llama Caacupé, que es la capital espiritual del Paraguay, porque de allí es la Virgen de Caacupé, tan milagrosa, tan seguida en el Paraguay. Caacupé, que significa detrás de la selva. Justo además tiene la virtud de ser un extraordinario músico. Tiene detrás de su cuerpo y delante de su biblioteca una arpa paraguaya que la toca como si hubiera sido tocado por él, tocado por la mano de Dios. Y es parte de lo que a mí me interesa destacar en la maestría, porque además de la congresalidad propia de las clases, hacemos una comensalidad con música, con conversaciones. Parte de ellas es esto que estamos haciendo ahora. Justo Ramos rindió su tesis magisteril sobre un tema de la mayor importancia, el cual investigó un par de años, que es qué implicación tiene el antiguo eurocárdico iura nobis curia sobre la regla de congruencia procesal, que me parece a mí está rompiendo los esquemas de la buena teoría general del proceso, y le he pedido que la explique en esta conversación, porque es de absoluta y extrema actualidad el problema. Querido Justo, bienvenido a este conversatorio, lugar de conversaciones. Sentite en tu casa, estás en tu casa. Y quiero que nuestra charla discurra por un camino que llegue al final hasta donde acabo de hacer yo la presentación. Me gustaría que empezaras contándonos qué es la congruencia. Luego te preguntaré qué es o qué significa el eurocárdico iura nobis curia. ¿Cuáles son sus especiales características? ¿Cómo se implica uno dentro del otro cuando se sentencia después de un proceso? Justo te escucho con toda atención. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos los que nos ven. Es para mí un privilegio estar en este programa, poder compartir con ustedes esta charla, esta conversación distendida que vamos a tener acerca del tema que elegí para trabajar mi tesis de maestría. El tema de la congruencia es un tema muy popular. De hecho, los alumnos que están viéndonos pueden revisar el listado de tesis aprobadas en la universidad, en nuestra universidad, y muchas de ellas tratan acerca del tema de la congruencia. Porque es un tema complejo, es un tema apasionante, es un tema que nunca pierde actualidad, y sobre todo en estos momentos, maestro, en que existe una tendencia fuerte a nivel latinoamericano de ir relativizando la importancia de las garantías del proceso, y se habla de la flexibilización de todos los conceptos procesales y entre ellos el de la congruencia. Bien entendida, la congruencia no es más que la conformidad de la sentencia con lo alegado y legalmente probado durante el proceso. Entonces, el juez... Esa es una definición muy moderna, porque inicialmente era la exacta correspondencia entre lo pretendido y lo sentenciado. Sí. Luego se amplió lo pretendido, resistido a base de lo pretendido y sentenciado. Y terminó lo que acabas de decir. Lo pretendido, resistido, regularmente probado y sentenciado, ¿no? Pongo atención a lo que acabas de decir, legalmente probado, con lo cual se excluye todo lo que se conoce como prueba ilícita o fruto del árbol venenoso, ¿verdad? Así mismo, sí. Porque ese también es un debate muy interesante en doctrina, de si el tema de la prueba afecta o no la congruencia. Porque clásicamente, como usted bien explicó, había un concepto muy limitado de la congruencia. Era la correspondencia entre la demanda y la sentencia, hablando mal y pronto.
Ese era el concepto antiguo de la congruencia, pero luego fue evolucionando y se fue viendo la necesidad de incorporar otros elementos al análisis de la congruencia. Y uno de ellos es el de la prueba. De hecho, hasta hoy en día todavía hay autores que sostienen que el problema de la prueba, de la conformidad de la decisión judicial con la prueba, es ajeno a la congruencia. Ellos piensan que es solamente un problema de motivación, que puede estar equivocado el juez al valorar la prueba, pero eso no va a hacer que su sentencia sea incongruente. Sin embargo, los tribunales, empezando por la Argentina y también en Paraguay y en muchos lugares, han declarado la nulidad de la sentencia arbitraria. Es decir, la sentencia que se aparta ostensiblemente de la constancia de la actividad probatoria legalmente desplegada por las partes, es una sentencia nula. ¿Y por qué es nula? Porque hay una falta de correspondencia o incongruencia entre la decisión judicial y lo que ocurrió durante el proceso. Entonces la congruencia sirve como un límite al pronunciamiento judicial, límite al alcance del pronunciamiento judicial, que es un límite infranqueable, y que eso tiene relación con los sujetos que intervienen en el proceso, con el objeto, es decir, la cosa que se pretende, y con la causa que se discute, es decir, con los hechos, con los fundamentos fácticos o las afirmaciones fácticas que plantean las partes. Por un lado es un límite, pero al mismo tiempo funciona como una exigencia judicial de pronunciamiento exhaustivo. Porque la congruencia no solamente se da cuando hay un exceso en el pronunciamiento, la incongruencia, perdón, no solamente se da cuando hay un exceso en el pronunciamiento, también cuando hay un defecto en el pronunciamiento. Es decir, cuando el juez no se pronuncia sobre todo lo que debió ser materia de pronunciamiento. Entonces, en ese caso, la incongruencia citra petita, se le suele llamar así, la incongruencia citra petita, funciona como una sanción por el incumplimiento del deber judicial de pronunciamiento exhaustivo. Así que allí no es la indefensión realmente el vicio, sino la falta de la llamada tutela judicial efectiva. El pronunciamiento judicial debe ser exhaustivo para que la sentencia sea congruente con la materia litigiosa. Entonces hemos visto la congruencia respecto de la prueba. El juez no puede basar su sentencia en prueba inexistente. Tampoco puede basar su sentencia en prueba ilegalmente obtenida, en prueba que no debió ser incorporada al proceso, en prueba, en material que realmente es material extraño al proceso y que debe ser extirpado de él. Entonces no puede servir como fundamento de la sentencia. Y esto abarca no solo la prueba ilícita, sino también la prueba inconstitucional en el sentido de la prueba obtenida en violación del principio de imparcialidad judicial. Ahí entramos con la tesis de nuestro querido amigo que también estuvo en este ciclo de charlas, Hugo Boto Oakley, que hizo su tesis doctoral sobre la incongruencia de la sentencia que se funda en la prueba obtenida mediante medidas de mejor proveer. Porque son pruebas, es información probatoria obtenida en violación a uno de los principios procesales fundamentales, que es el de imparcialidad judicial. Entonces debe ser extirpado del proceso, y al ser extirpado del proceso no puede ser fundamento de la sentencia. Así que la sentencia que no se ajusta a la prueba legalmente o regularmente obtenida es incongruente. También la sentencia que se pronuncia sobre sujetos extraños al proceso, personas que no fueron demandadas o personas que no demandaron, no pueden ser alcanzadas por la sentencia. Y aquí queremos hacer un alto o una observación especial, que la doctrina activista también está relativizando la importancia del principio de la limitación de la cosa juzgada. Es decir, están hablando de los efectos expansivos de la cosa juzgada y con ello están proponiendo que personas que no fueron parte en el proceso puedan beneficiarse o incluso verse perjudicadas por el pronunciamiento judicial. Entonces, ahí hay una conexión directa entre la congruencia y la cosa juzgada. La cosa juzgada solo puede alcanzar a los sujetos que intervinieron en el proceso. Solo puede beneficiar o perjudicar a los que intervinieron en el proceso y a sus sucesores, ¿verdad? Por supuesto, porque los créditos y las obligaciones también se transmiten.
Entonces, después Singulares, tiene que tener... perdón, Doctor. singulares o universales. Sí, correcto. Singulares Además de cuando los se indica sobre sustitutos una... que también son alcanzados, ¿verdad? Bien, Muy digamos. bien, esa es una muy buena observación, porque el alcance de la sentencia a sujetos sobrevinientes que intervinieron después ha sido invocado como un pretexto de o como un caso de flexibilización de la congruencia. Y va a llegar a un punto en el que la doctrina está hablando, la doctrina activista, de la flexibilización de la congruencia. Y ponen como ejemplo, ¿verdad?, el hecho de que la sentencia a veces alcance a terceros con intervención sobreviniente. Pero obviamente ese no es un caso de flexibilización de la congruencia, porque estos terceros tienen que haber intervenido en el proceso para que la sentencia les alcance. Habría incongruencia si la sentencia alcanzase a sujetos que no intervinieron en modo alguno en el proceso. Y nuevamente vamos a destacar el error que constituye asimilar la congruencia o definir la congruencia como la conformidad entre la demanda y la sentencia. No es así. Es la conformidad entre lo alegado, resistido y regularmente probado con la sentencia. Por eso los uruguayos están hablando del objeto del proceso. A mí no me gusta mucho la frase. Ellos dicen la congruencia es la conformidad entre la sentencia y el objeto del proceso. ¿Y qué es el objeto del proceso? Bueno, hablando rápido, ellos dirían, es la materia litigiosa, aquello sobre lo cual se discutió. Bueno, me parece a mí muy etéreo, pero Oye, lo que sí... perdón, lo que además es una tesis muy particular, porque para algunos el objeto es la obtención de la verdad, para otros, para nosotros, el objeto es la sentencia, para ellos es lo que se discute. Me puse de acuerdo el valor de la palabra objeto. Sí, así mismo. Y también se habla del objeto de la pretensión, que es otra cosa, es el bien de la vida que se reclama, ¿verdad? En la pretensión procesal, cuando yo planteo una pretensión reivindicatoria, el objeto sería la restitución de la posesión de un inmueble, una cosa física, ¿verdad? Entonces, que es diferente a hablar del objeto del proceso. Entonces, decía yo que la intervención de terceros con intervención sobreviniente también afecta el alcance de la cosa juzgada y no se trata de un caso de flexibilización de la congruencia, porque para que la sentencia pueda alcanzar a una persona determinada, esta tuvo que haber tenido alguna forma de participación en el proceso. Y acá hay una forma, un caso de congruencia, un aspecto, una arista de la congruencia que es muy importante y a la que yo hice mucho énfasis en mi tesis, porque es el tema, yo creo, central de la discusión en materia de congruencia versus iura non iuria, que es la congruencia respecto de la causa. ¿Qué es la causa de la pretensión procesal? Es el fundamento fáctico, son los hechos que el actor invoca y los hechos que en réplica invoca el demandado. Entonces el juez tiene que pronunciarse sobre esos hechos, sobre esas afirmaciones fácticas. Y no puede introducir oficiosamente hechos al proceso que no le hayan llegado mediante las alegaciones oportunas de las partes. A eso se refiere la congruencia respecto de la causa de la pretensión. Y acá hay mucho debate en cuanto a si la calificación jurídica de esos hechos forma o no parte de la pretensión procesal. Es decir, si el juez puede modificar la subsunción o la calificación legal que las partes le hayan dado a los hechos, sin por ello violar la regla de congruencia. Y este es un debate muy importante en el cual particularmente tomo partido a favor de la intangibilidad de la causa de la pretensión procesal, tanto en su aspecto fáctico como en su aspecto jurídico. Y un ejemplo lo clarificará muy bien. El clásico debate respecto de si una demanda por responsabilidad contractual puede modificarse en la sentencia o puede transformarse en la sentencia en una demanda por responsabilidad extracontractual. O a la inversa. O a la inversa, muy bien. Excelente, ¿verdad? Entonces, los autores se dividen. Yo, sinceramente digo, he encontrado opiniones a favor y en contra de esa posibilidad, pero he concluido al final de la tesis en que esa modificación de la calificación legal hace caer en indefensión a las partes.
Porque cuando uno califica una pretensión de una manera determinada, eso tiene sus consecuencias jurídicas. También, si una demanda es por responsabilidad contractual o extracontractual, dependiendo de la vía que uno elija, van a cambiar las exigencias probatorias, la carga de la prueba, los hechos controvertidos, el plazo de prescripción y la extensión del resarcimiento. Y la extensión del resarcimiento. Porque la extensión del resarcimiento en materia extracontractual es mayor, porque al menos en Paraguay rige el principio de la indemnización integral, que la reparación contractual, por responsabilidad contractual. Pero no queda aquí el caso, porque yo quise hacer una tesis desde el punto de vista de la teoría general del proceso. Es decir, no quise limitarme al derecho procesal civil, porque creo en la teoría unitaria del proceso. Creo que es necesaria la construcción de conceptos básicos que rijan para todo y cualquier proceso. Y en derecho penal tiene mucha mayor incidencia el cambio de calificación. Y lamentablemente nuestros códigos procesales penales le dan un cheque en blanco a los tribunales para cambiar la calificación en cualquier momento, incluso recién en la sentencia, con una evidente indefensión del acusado, que es el que más sufre. Y esto llegó a grados dramáticos en un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El afamado caso de Fermín Ramírez contra Guatemala. Tuvimos a un jurista guatemalteco también en esta serie de conferencias. Y Guatemala fue llevada al tribunal, a la Corte Interamericana, por un caso de cambio de calificación. Pero fíjese en los detalles de este caso. Fermín Ramírez había sido acusado por violación y durante el proceso el tribunal le hizo una advertencia. Le dijo, mire que le podemos cambiar la calificación penal. No le dijo a qué otro delito, pero hizo esa advertencia genérica, con lo cual se salva la indefensión. ¿Qué pasó con Fermín Ramírez? Fue condenado por asesinato, habiendo sido acusado por violación. Fue condenado por asesinato, que así se llama el tipo penal en Guatemala. Y no para en eso. La acusación había pedido 30 años de cárcel. ¿Sabe cuál fue la condena? Pena capital. Pena de muerte. En nuestro siglo, bueno, fue en el siglo XX, ¿verdad? Aunque el caso fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2005 y se descalificó la sentencia por, entre otras cosas, porque había varias irregularidades en el proceso, por violación del principio de correlación o congruencia, como uno lo quiera llamar. Pero básicamente era la falta de conformidad entre lo que se discutió durante el juicio y lo que fue objeto de pronunciamiento. El Código Procesal Penal de Guatemala contiene una norma que autoriza al tribunal a cambiar de calificación. Esa norma es idéntica a la que tenemos en Paraguay. Es idéntica. Quiere decir que Paraguay se expone día a día, cada vez que el tribunal cambia de calificación, cada vez que altera la pretensión procesal, porque es eso, cada vez que altera la pretensión procesal, se expone a responsabilidad internacional. Así que nunca hay que subestimar el peligro al que nos expone el activismo judicial. Literalmente nuestras vidas están en juego. Lo puede decir Fermín Ramírez, que fue condenado a muerte, ¿verdad? Afortunadamente la sentencia no se ejecutó, fue uno de los mandatos de la Corte y se volvió a sustanciar todo el proceso, porque sin duda ese proceso estaba viciado de nulidad. Oye, justo, debo interrumpir un segundito porque lo que estás diciendo es de enorme importancia. Acabas de decir que hay quien opina lo contrario a lo que estás sosteniendo, ¿no? Quien opina, por ejemplo, es Lino Enrique Palacio, que es el máximo tratadista argentino en la historia del procesalismo nacional. En su tratado, él establece que si una persona es demandada por responsabilidad extracontractual, por ejemplo, un taxista que choca llevando a un pasajero y el pasajero lo demanda invocando su culpa o su dolo, en este caso era la culpa, y no puede probarla, dice Lino Palacio que nada obsta a que el tribunal lo condene por incumplimiento del contrato de transporte, porque al fin y al cabo, no probar la culpa era un transportado. A mí eso no me convenció. Yo tuve la
la oportunidad, la suerte, diría yo, de hacer un tratado con Lino Palacio, y cuando llegamos a ese punto me pareció que eso no debía ocurrir así. Discutimos un rato el tema, me propuso hacer una disidencia que al final nos distanció un poco, lo que lamenté profundamente. Fueron necesarios bastante tiempo que el editor bajara el tono de la charla entre nosotros dos. Porque a mí me parece, como lo acabás de decir vos, que si yo invoco la culpa, en la Argentina al menos, yo tengo una prescripción que en ese momento era anual. Tengo una competencia particularizada, como en mi provincia, que hay un tribunal específico que le da juicio oral a esto. Y tengo una carga de la prueba que pesa exclusivamente sobre el actor. Pero si yo demando por la vía contractual, la competencia es otra. La prescripción es de 2 años, era de 2 años en ese momento, y la carga probatoria se invertía, porque yo tenía que probar simplemente que era transportado, y el transportista tenía que decirme por qué no había llegado yo en buenas condiciones al transporte, al destino. Y entonces me pareció que lo importante no era que la causa fueran los hechos, como estás diciendo acá, sino como has tomado partido los hechos y la imputación jurídica. Porque hay muchas veces, que a raíz de un mismo hecho se pueden hacer diversas imputaciones. Por ejemplo, si yo voy camino a mi trabajo y me accidento, yo puedo tener un accidente itinerante propio del derecho del trabajo, o del derecho común, o en la Argentina de una ley específica que rige la materia, con diferentes indemnizaciones, con diferentes cargas probatorias. Entonces pareciera que si yo no digo que estoy demandando, resulta, como acabas de decirlo, que el otro se pone en indefensión. No sé de qué me estoy defendiendo. Por ejemplo, si yo tengo un cheque, un título de crédito o un título de pago, como es el cheque en la Argentina, yo puedo meter una demanda cambiaria o una extra cambiaria. La cambiaria está basada en la posesión del título. Y acá no vale para nada la causa por la abstracción, la autonomía, etc. Pero si yo puedo me venció el plazo de la caducidad de la cambiaria, por ejemplo, yo puedo demandar la compraventa, el cumplimiento de la compraventa a raíz de la cual se giró el documento de pago o de crédito. Con lo cual tengo otra competencia, tengo otra carga probatoria y otro plazo de prescripción. Es decir, es de la mayor importancia que la causa se divida técnicamente en hecho más imputación jurídica. Es muy importante lo que acabas de decir. Y por eso lo estoy ratificando, ¿no? Igual pasa con lo que, en materia penal, a mí eso me asusta muchísimo. Hace unos años, en un congreso de asuntos, donde todas estas cosas se conversan y se destapan, nos dijimos, ¿de dónde viene en la Argentina la regla Iure Robicuri en materia penal? Y estudiándolo, en ese entonces estaba el presidente de la Corte de Casación de la provincia de Buenos Aires, un querido e inolvidable amigo, Federico Domínguez. Investigando, llegamos al año 1929, donde un tribunal, una persona había sido imputada por hurto. El hurto en mi país tiene una pena mínima de 6 meses, creo que de 2 años. Era un primerizo, no tenía antecedentes. El fiscal dice, hubo hurto y pido 2 años. El imputado dijo, no hurté, hurto no hay, no tengo antecedentes, si allí lo hay, la mínima, 6 meses. El juez, acoge la tesis fiscal, dice fue hurto y le impone 2 años de prisión. El fiscal lo aplaude, consciente expresamente de la sentencia, y el imputado apela y va a la Cámara. Y en la Cámara expresa agravios, con lo cual está marcando la cancha a la Cámara conforme la regla de congruencia, que allí se llama no reformatio impeius. Y cuando llega a la Cámara insiste, no hubo hurto, por la razón que fuere, y si lo hubo, denme 6 meses, bájenme la pena. Y la Cámara dijo, en ese primer caso que encontró Federico Domínguez, que mirando bien las cosas y sin tocar el hecho, esta es la frase importante, sí, tramposa, sin tocar el hecho,
cabe rectificarlo, no ratificarlo, porque el juez advirtió que para hurtar fue necesario romper una ventana. Entonces, en el llamado hurto hubo una fractura, y el hurto con fractura en la ley penal argentina se llama robo, y por tanto el hombre había robado y le metieron 4 años de prisión. Es decir, de nada, 6 meses, contra una condena de 2 años, se lo duplicaron porque le cambiaron la regla, ¿no? Y eso es lo que estás marcando vos, que es de una injusticia terrible. En el caso de Guatemala, iba la vida. Acá una prisión de 4 años, ¿no? Y esto es lo que no se ve. Me parece que la doctrina no puede ignorar esto. En materia jurídica, nada es inocente. Nada es neutro, nada es virgen, ¿eh? Si vos cometiste un error, como en el caso del juez guatemalteco, le va a la vida a una persona. O le va a la libertad a una persona durante X tiempo. Y eso no es gratis y no es gracioso, por otra parte. Bueno, me gusta el pensamiento, y lo has dicho bien. Bueno, sigamos. ¿Qué significa ese antiquísimo eurocárdico Iura Novit Curia? ¿Cuántas veces lo habremos escuchado ahora? Iura Novit Curia es uno de los aforismos más repetidos. Sabe que no figura en las fuentes clásicas. Es un aforismo que apareció recién en la Edad Media y se discute un poco el significado exacto de la frase, porque la palabra iura en latín está en plural, no es singular, está en plural. Iura Novit Curia, la traducción exacta, quiere decir el juez conoce los derechos. Entonces, nos hace pensar, o nos hace preguntar. Qué bien, te felicito por lo que estás diciendo. Iura es el plural de iuri, sí señor. Efectivamente, los derechos, no el derecho. Claro, porque ius es derecho en latín, ius. Y sabe que Savigny usaba esa frase de esta manera, ius novit curia, o algo así. Usaba la palabra ius en vez de iura, ¿verdad? Entonces algunos se han preguntado, ¿será que se refiere no al derecho objetivo, sino a los derechos subjetivos de las partes? Entonces ese es un debate. Couture dice, se refiere a los dos, o couture, como dicen los uruguayos, se refiere a los dos, se refiere al derecho en sentido objetivo y al derecho en sentido subjetivo. Y Oderigo tercia en el debate y dice que la palabra iura en fuentes latinas también se utiliza como significado de derecho en sentido objetivo. Por ejemplo, en la clásica definición de obligaciones, termina la frase diciendo secundum nostra civitate iura. Secundum nostra civitate iura. Según el derecho objetivo, ¿se entiende?, de nuestra ciudad. Entonces, hay un poco de confusión en cuanto a qué quería decir realmente la frase, ¿verdad? Porque iura, si bien era utilizado en las fuentes clásicas también como sinónimo de ius, no se sabe si en la Edad Media, que es cuando surgió el brocárdico, iura novit curia, seguía significando las dos cosas o sencillamente significaba el juez conoce los derechos. Lo que sí que persiste esa duda en cuanto al origen. Oye, para, a ver. Me estás diciendo una cosa en la cual yo no había reparado, ¿no? Cuando yo era muchacho me hicieron estudiar aprendíamos latín en la facultad, y nos hacían estudiar el derecho romano, la definición clásica en latín, por supuesto. Y yo aprendí hasta hoy que obligatio es iuris vinculum quod necessitate stringimur alicuius secundum rei secundum nostro civitati iura. Si bien notás, la palabra tiene iuris y tiene iura. Es decir, que sería razonable lo que me estás diciendo, yo no lo había pensado eso, porque no implica la misma palabra, sino iuris y iura. Basta leer cualquier texto en Roma. Por tanto, sí, puede ser los derechos o el derecho, ¿no? Me parecería a mí que en este caso serían los derechos, ¿no? Cuando lo utiliza el pretor, dame TV fácil que yo no vircuria, ¿no? Me gustó, siga, me aprendí. Sí, entonces la pregunta permanecía en cuanto a si se refiere al conocimiento y aplicación del derecho objetivo sin invocación de parte, o si se refiere
al conocimiento y declaración de los derechos subjetivos de las partes litigantes, ateniéndose a las normas invocadas por ellos, ¿no? Entonces, existía esa duda. Pero hoy en día, Iura Novit Curia tiene diferentes aplicaciones, diferentes significados. En primer lugar, es un deber profesional del juez de conocer el derecho, de conocer el sistema normativo. En realidad no es una descripción del juez, ¿verdad? Sino que es un mandato. Juez, conozca el derecho. En segundo lugar, también implica un deber profesional del juez de fundar su decisión en el derecho objetivo, positivo y vigente, no en su criterio personal de justicia. Porque para eso el juez conoce el derecho objetivo, para aplicarlo al caso concreto y aplicarlo con independencia de su opinión personal sobre la justicia o injusticia de la norma que va a aplicar. Entonces eso es algo muy importante porque hay cierta corriente hoy en día que parece autorizarle al juez a juzgar ya no la conducta de las partes, sino la justicia o injusticia de la ley que él tiene que aplicar. No estamos hablando de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, que ese es un problema de carácter intrajurídico diferente. Estamos hablando de una opinión negativa del juez respecto de la justicia de la norma, y si puede, escudándose en esa opinión negativa, dejar de aplicarla, ¿verdad? Y obviamente la respuesta es negativa. El Iura Novit Curia implica el deber del juez de resolver conforme al derecho positivo vigente y pertinente. Es cierto, el juez tiene que seleccionar la norma aplicable y tiene que interpretarla correctamente. Y también incluye su deber de pronunciamiento exhaustivo respecto de las pretensiones de las partes. Es decir, no dejar nada sin resolver. Entonces, eso implica realmente el Iura Novit Curia. Tradicionalmente se lo ha entendido como una atribución judicial. En realidad debe verse como un deber judicial. Ahora, la atribución judicial a la que se le quiere, que quiere interpretarse como la expresión Iura Novit Curia sería esta, la de la recalificación. Esta es una de las aristas, quizá la más importante de la congruencia. Si el Iura Novit Curia autoriza o no al juez a modificar la calificación legal. Y ya hemos dicho que al hacerlo, el juez estaría vulnerando la congruencia, que es un requisito de validez de la sentencia que tiene rango constitucional y hasta podemos decir rango convencional, porque la Corte Interamericana ha descalificado esta sentencia, como un ejemplo, elevando la congruencia a un requisito impuesto por los tratados internacionales. Entonces, el Iura Novit Curia debe verse, repetimos, como un deber judicial de sujetar su decisión al derecho positivo vigente, correctamente interpretado, y a emitir por supuesto, un pronunciamiento exhaustivo. Y no debe verse como un permiso para alterar los términos del debate. Y otra cosa muy importante, hemos dicho que la pretensión procesal tiene tres elementos, ¿verdad? Sujeto, objeto y causa. El juez debe respetar los tres elementos. La infracción de cualquiera de uno de ellos genera la nulidad de la sentencia. Pero cuando yo altero la calificación legal, alterando de esa manera la causa, también voy a alterar el resultado del pronunciamiento, que va a también verse afectado. El ejemplo típico está en Fermín Ramírez. No solo el tribunal alteró la calificación legal, también alteró la pena, que es el resultado. También alteró, para eso lo hace, para eso lo hace. Para eso lo para hace. Eso lo hace, claro. En otros casos, por ejemplo, los tribunales aplican una condena pecuniaria superior a la solicitada o distinta. Yo he visto un caso en el que se demandó por responsabilidad contractual. No, al contrario, en el que se demandó por nulidad de contrato, una sentencia meramente declarativa. El tribunal rechazó
la nulidad de contrato, pero ordenó el pago de una indemnización que no había sido solicitada. Y nuevamente se invocó el iura non curia. No solo se alteró la calificación, no solo se alteraron los hechos fundantes de la demanda, también se alteró el objeto pretendido, que al comienzo era una declaración y terminó transformándose en el pago de una suma de dinero. Y muchas veces se imponen penas superiores a la solicitada por la Fiscalía, se imponen penas superiores invocando el iura non curia. ¿Por qué? Porque cuando cambio de calificación penal, eso va a repercutir en el marco penal, como ocurrió con el caso que usted mencionó del hurto, que después se transformó en robo, y cada vez iba aumentando, no solo la calificación, iba aumentando también la pena, que ya corresponde a otro elemento de la pretensión, que es el objeto. Cuando la Fiscalía pide 5 años de cárcel, ese es el objeto de su pretensión. Y la causa es el hecho fundante más la calificación legal. Cuando yo cambio lo primero, también voy a terminar cambiando lo segundo. Va a haber una doble incongruencia. También pasa en lo civil, en cualquier otra rama. Y por supuesto también tenemos, que yo soy juez laboral, tenemos que en nuestro país y en muchos otros países existen normas legales que autorizan expresamente al juez a dar algo distinto de lo solicitado o más de lo solicitado, lo cual es claramente violatorio de la congruencia. Y algunos dicen, no, pero se trata de una materia social, está bien, pero el proceso rige igual. El demandado tiene derecho a un juez imparcial y derecho a la defensa. La congruencia se funda en el derecho a la defensa. Si violamos la congruencia, vamos a tener indefensión. Eso es categórico. Entonces, cualquier norma que autorice la transgresión de la congruencia está haciendo caer en indefensión a una de las partes, por lo menos. Está también incurriendo en inconstitucionalidad, porque la congruencia tiene rango constitucional, aunque la Constitución no hable expresamente de la congruencia. Desde el momento que garantiza la inviolabilidad de la defensa en juicio, está abroquelando la congruencia con rango constitucional, de forma tal que ninguna norma infraconstitucional puede autorizar a ningún juez a vulnerar la congruencia. Por eso estos artículos que estamos mencionando son inconstitucionales. Son inconstitucionales porque vulneran una regla que tiene rango constitucional, que es la de la congruencia. Lastimosamente se está difundiendo una tendencia que propone, que promueve la relativización de la congruencia, diciendo que al ser la congruencia un principio, ya es materia de otro debate si es un principio o una regla, pero al ser un principio, entonces es de aplicación progresiva, de acuerdo con las circunstancias, y ahí entra ya el discurso de la ponderación, que los principios se ponderan, y a veces yo puedo decir, bueno, acá la congruencia es un principio constitucional, todo lo que quieras, pero hay otro principio que tiene más peso. Y todo ese discurso activista lo que hace es destruir la esencia del proceso y poner en peligro, ponernos a todos en peligro. Porque voy a repetir de nuevo, no hay que subestimar el peligro en el que nos encontramos cuando se relativiza la importancia de las garantías del proceso. Todos estamos expuestos, todos estamos expuestos. Entonces, el proceso hay que defenderlo, porque al defenderlo nos defendemos a nosotros mismos. Nuestra vida puede estar en juego, nuestra vida y muchos otros bienes. Así que vale la pena la lucha por enfatizar la necesidad de un respeto irrestricto, inflexible y sin excepciones de la regla de congruencia, porque en ello va nuestra vida, nuestro honor, nuestra propiedad, nuestra familia, todos los bienes que tanto atesoramos, en realidad están en la mano del juez y necesitamos el proceso para tenerlos seguros. Oye, este es un excelente final de la charla, ¿eh? Gracias. No lo pudiste haber dicho mejor, es una aspiración de deseos que es exactamente la mía. Yo estoy viendo que en forma muy desgraciada
la idea liberal constitucional de proceso está siendo destruida por quienes se dicen procesalistas. Sí. Sería bueno que lo destruyeran otros, pero no procesalistas que se autodenominan tales y además son conocidos con importante obra escrita, ¿no? Y además, contra todo esto conspira el llamado neoconstitucionalismo, que está siendo tan atacado en estos momentos por Juan Antonio García Amado, que ha hecho un par de conversatorios conmigo, uno sobre proceso y argumentación, otro sobre proceso y ponderación, lo que estás acabando de hablar vos de reglas versus principios y viceversa, Sí. y que, bueno, está en esta misma colección y vale la pena escuchar, porque estamos hablando hemos explicado políticamente de dónde viene, ideológica, política, que no jurídica, políticamente, de dónde viene todo esto que estás hablando ahora como gran peligro, ¿no? Justo, yo te agradezco mucho este encuentro. El agradecido soy yo, maestro. Gracias. Aprendí. Siempre se aprende algo, cosa que me parece muy excelente e importante reconocer. Sé de tu nivel de compromiso con el cargo. Sé que estás trabajando muy bien dando clases. Y te auguro un brillante porvenir, justo. Gracias. Tu paso por AQP será, me parece que breve, ¿no? Me parece Pues que ya son 6 breve años, porque tenés méritos más que suficientes para estar en otros teatros. Gracias. Gracias, Mi maestro. agradecimiento, mi fuerte abrazo, mi querido, y hasta siempre. Gracias. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias.